Segunda y última parte de estos consejos para escribir mejor. Naturalmente, un consejo que va de suyo, el octavo en este caso, es una correcta puntuación. Y aquí se producen serios problemas, porque esto no se ha aprendido bien en el primario, el alumno tuvo hepatitis, faltó a las clases y nunca más aprendió. Y así llegan al secundario y ni hablar a veces a la universidad inclusive. Entonces hay que puntuar correctamente. Las reglas de la puntuación no son tan difíciles. Hay que buscarlas en un libro o en internet, repasarlas y todo irá bien. Pero las repaso yo ahora muy someramente porque realmente son sencillas. Generalmente el problema está en el uso de la coma y del punto y coma. Entonces, cuando usamos la coma, ¿cuándo la usamos? Cuando hay una enumeración. Pedro, coma, Javier, coma, Ignacio y Daniel fueron a la fiesta. Cuando hay una aposición o aclaración. Juan, coma, el mejor amigo de Pedro, coma, fue a la fiesta. Todo lo que está entre comas es una aclaración. El tercer caso en el que se usa la coma es en la separación del vocativo. Juan, coma, vení aquí. Vos, coma, Juan, coma, vení pronto. Siempre el vocativo se separa entre comas. Hey, te estoy hablando. Hey, coma, te estoy hablando. Ese hey también es un vocativo. Y así sucesivamente. En la omisión de verbo. Mañana iré a tu casa. Pasado, coma, no. Que significa pasado, no iré a tu casa. En la separación de conectores lógicos. Te estimo mucho, punto, vamos a suponer. Sin embargo, coma, no iré a tu fiesta. Ese sin embargo se separa entre comas. Creo, coma, sin embargo, coma, que no iré a tu fiesta. Casi todos los conectores lógicos, adversativos y explicativos largos se separan con comas, pero no los cortos. Por ejemplo, pero no iré a tu fiesta. Ahí no corresponde un pero y coma. Sin embargo, coma, no iré a tu fiesta, sí, se separa con comas. No obstante, coma, no iré a tu fiesta. Creo, coma, no obstante, coma, que no iré a tu fiesta. Y ahí tenemos todos los ejemplos en los que se usa la coma y nada más. En realidad, en las oraciones muy largas, de varios renglones, se puede usar la coma, pero para que yo pueda enseñar esa utilización puntual de la coma, debería dictar un curso presencial y esto no lo puedo hacer vía internet. Y después está la utilización del punto y coma, otra cosa que se presta a veces a confusión, pero no debería porque su uso es muy fácil de detectar. ¿Cuándo se usa el punto y coma? Cuando hay una enumeración compleja. Recién dije que hay que utilizar la coma cuando hay una enumeración. Pedro, coma, Juan, coma, Miguel, coma, Marisa y Jimena fueron a la fiesta. Hay una enumeración y estoy utilizando comas. Pero ¿qué pasa si en los términos que enumero a su vez hay comas? Por ejemplo, María, coma, mi mejor amiga, coma, Pedro, coma, aquel que quiero tanto, coma, y así sucesivamente. Estoy utilizando una enumeración compleja porque estoy introduciendo comas en los términos. Y la oración se me va a volver muy engorrosa porque va a estar llena de comas y no sé interpretarla en términos lógicos. Entonces, para salvar ese problema, para que se sepa que se trata de una enumeración, voy a utilizar, en ese caso, el punto y el coma en vez de la coma. Entonces voy a escribir de la siguiente manera. Juan, coma, mi mejor amigo, punto y coma. María, coma,
mi mejor amiga, punto y coma, y así sucesivamente. Puedo terminar la oración diciendo fueron todos a la fiesta. También puedo utilizar el punto y el coma en los casos de oraciones estrechamente relacionadas. Vamos a suponer dos oraciones. Tu fiesta será muy interesante, pero no iré a esa fiesta. Ahí tenemos dos oraciones separadas por un punto seguido. Pero yo puedo pretender que esas dos oraciones se interrelacionen más estrechamente todavía, y eso depende de mi propia decisión, y entonces utilizo en vez del punto y seguido, el punto y coma. Entonces esas oraciones que desde el punto de vista del sentido estaban estrechamente relacionadas, ahora se relacionan más estrechamente todavía. Pero esa decisión de utilizar un punto y coma en esa circunstancia es una decisión que me corresponde a mí como autor de esas dos oraciones que junto. Y ahí está todo. No existe otra posibilidad. Entonces repasemos. La coma se utiliza en el caso de numeraciones, de aclaraciones, para la separación del vocativo, para la omisión de verbo y en la separación de los conectores lógicos largos. Y el punto y coma se utiliza en la enumeración compleja, cuando en los términos existen comas, y en las oraciones estrechamente relacionadas, de acuerdo a la decisión del propio autor. Vamos por el noveno consejo. Sí a la riqueza vocabular. Esto es fundamental. No se puede escribir bien si no se tiene el vocabulario adecuado. Hay que dominar palabras como platónico, dantesco, pírrico, una victoria pírrica. Hay que saber qué es una victoria pírrica. Y así sucesivamente. ¿Y cómo se logra mejorar el vocabulario? Nuevamente, leyendo y buscando en el diccionario las palabras que no se conocen y tratando de memorizarlas. También, consejo número 10, en algún tipo de texto es adecuado y hasta aconsejable la utilización de pequeñas frases en latín, expresiones como, por ejemplo, acá tengo una lista, ad finitum, que significa hasta el infinito, ipso facto, que significa de hecho, mutatis mutandis. Les doy algún ejemplo. Hay que actuar como actuaban los griegos en este caso, mutatis mutandis, que significa cambiando lo que hay que cambiar. Modus operandi, el modus operandi. Ad hominem, hay que evitar los argumentos ad hominem. Hay que contraargumentar cuando no estamos de acuerdo, pero no atacando a la persona. Ese es un argumento ad hominem, que ataca a la persona y no al argumento que no compartimos. Alter ego, que significa el otro yo. Alma mater, que significa madre nutricia. Generalmente esto se utiliza para referirse a la universidad en la que se formó un investigador. Harvard es el alma mater de ese científico. De facto y de jure son expresiones bastante conocidas. Hablamos de gobierno de facto, para hablar de un gobierno de hecho, no democrático, no legal. Y gobierno de jure, que se escribe de jure, que es un gobierno de derecho, que es un gobierno constitucional, un gobierno legal. Per se, que significa por sí. In situ, que significa en el lugar. Stricto sensu, en sentido estricto, y el contrario sería en lato sensu, en un sentido más amplio, más flexible. Y finalmente, este sería mi consejo número 11, hay que dominar 15, 20, 25 frases célebres, cortas, que se pueden utilizar en algunos textos, queda bien en algunos textos académicos, por ejemplo. Una frase célebre es la de Sócrates. Solo sé que no sé nada, pero esta frase está muy remanida y se pueden aprender otras.
pueden ser frases de personajes célebres de todos los tiempos, de personajes ficticios que aparezcan, por ejemplo, en literatura. Pueden ser proverbios y dichos de todos los tiempos. Aquí va uno, por ejemplo, que usaban mucho los romanos. A grandes resultados por vías estrechas. Esto significa que para lograr cosas importantes uno debe esmerarse y esforzarse muchísimo. Y en fin, aquí están todos mis consejos. Si uno los practica, si uno los sigue, mejorará sustancialmente la escritura. Pero siempre acuérdense de quizá lo más importante: para saber escribir correctamente hay que leer mucho. Hay que leer de todo: historia, historia del arte, literatura, buscar las palabras en el diccionario que uno no entiende, y luego uno va a ir imitando paulativamente a los grandes escritores, y eso va a hacer que mejoremos nuestra performance en la escritura. Ese es mi deseo.